Oremos. Padre Celestial, en este día te pido, Señor, que ahora tú nos hables por medio de tu palabra, que tú nos guíes y que nos des entendimiento, Señor. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar por un momento de un par de casos de la vida real. En el primer caso, un hombre vive lejos de su esposa por motivos de trabajo y abiertamente anda con otra mujer. Todo el mundo lo sabe, nadie le dice nada. Su esposa, que está lejos, se supone que no está enterada, así que para él es como si no sucediera. Si nadie lo sabe, si ella no lo sabe, pues no importa. Todos hemos visto casos así. Ahora, el otro caso. Una mujer hace algo que trae vergüenza a su familia, algo indebido, y todo el mundo lo sabe. Algunos miembros de su familia por completo le dejan de hablar durante años. Y aunque sus circunstancias cambian y ella cambia, pero es como si no existiera la posibilidad del perdón. Ya deshonró a la familia y ya es un caso olvidado. Al parecer, las relaciones jamás podrán ser restauradas. Ahora, les cuento estas dos historias, por favor no traten de adivinar de quién se tratan porque, aunque son casos de la vida real, pero hemos tratado de cambiar los detalles un poco para no entrar en especulaciones, pero lo que nos muestra son las dos formas más comunes, diría yo, de tratar de enfrentar el pecado de otras personas. En algunos casos, lo ignoramos. Y la gente dice, no, pues cada uno sabe lo que hace, somos individuos, a mí nadie me juzga, así que, ¿qué importa lo que yo hago? ¿Y qué importa lo que hacen los demás? Esa es su decisión, esa es su cuestión. Yo no juzgo a nadie. Otras personas tratan el pecado como si fuera una vergüenza inescapable. Es como si cada pecado, sobre todo si es público, fuera imperdonable. Entonces, cuando se hace cuestión de chisme, ya una persona se pone en el puesto de Dios como si fuera juez y jurado y ya tuviera la oportunidad de dictar sentencia y nunca puede salir la persona de ahí. Esas son las dos formas comunes de tratar el pecado en el mundo: ignorarlo o condenarlo. Pero ¿cómo quiere Dios que enfrentemos el pecado? ¿Cómo quiere Dios que manejemos el pecado público en la vida de otras personas? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar hoy. Porque Dios nos muestra en su palabra otro camino. Un camino que es mejor. Y la historia que nos enseña esta lección comienza con el caso muy triste de un hombre en la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad próspera, una ciudad donde había mucho movimiento, era un puerto, quizás, no sé, algo como Tampico, como una de esas, o como Veracruz, una de esas ciudades donde llega y va mucha gente y hay de todo. Y había una iglesia en Corinto que el apóstol Pablo había sembrado. Entonces, dentro de esa iglesia en Corinto, había un hombre que se había juntado con su madrastra. No sabemos cuál fue la situación de su papá, si seguía vivo, no sabemos. Pero el hombre y su madrastra estaban viviendo juntos, no estaban casados y aparte pues era su madrastra. Y la iglesia no decía nada. Al contrario, la iglesia se consideraba muy tolerante. Decían, no, es que aquí se trata de la gracia de Dios y si ellos no se aman, pues ¿quiénes somos nosotros para decirles lo que deben de hacer o lo que no deben de hacer? Querían mostrar la gracia de Dios. Pero cuando la gracia de Dios se trata de aplicar en casos donde no hay arrepentimiento, entonces la gracia se puede convertir en un pretexto
para encubrir el pecado. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo al respecto en 1 Corintios, capítulo 1, capítulo 5, versos del 1 al 5. 1 Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnan y yo los acompañe en espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, entreguen a este hombre a Satanás, para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Todo el mundo sabía lo que ese hombre hacía, y nadie hacía nada. Se hacían de la vista gorda. Y sin embargo el pecado de este hombre era tan grotesco que hasta un pagano, hasta una persona que no sabe de Dios, diría: no, él sí se pasó de la raya, eso no está bien. Los paganos lo verían mal, y sin embargo la iglesia lo toleraba y hasta se sentían orgullosos de su tolerancia. Pero en lugar de ser motivo de orgullo, ese pecado debía traer tristeza y lamento a la congregación. Es más, les dice Pablo, ya deberían de haber tomado acción al respecto. Ahora, aquí nos está hablando de un tema que a veces no nos gusta tocar, sobre todo hoy en día. Es el tema de la disciplina en la iglesia. Ahora, ¿por qué no nos gusta hablar de la disciplina en la iglesia? Bueno, por una parte porque a veces se ha usado el tema de la disciplina de una forma equivocada en las iglesias, y hay que reconocerlo. Algunas iglesias han abusado de la idea de la disciplina en la iglesia. Por ejemplo, un caso que se dio hace algunos años, donde es triste hablar de estas cosas, pero suceden. Un líder de jóvenes abusó de una joven en su grupo y ella salió embarazada. Y entonces al líder de jóvenes simplemente lo despidieron y él se fue a algún otro lugar, pero a la muchacha la pusieron bajo disciplina porque había salido embarazada. Ahora, eso es un abuso del concepto de la disciplina de la iglesia. Es desigualdad, es maltrato. Entonces, vemos casos así, decimos, mejor ni mencionamos la disciplina de la iglesia. Pero es tan importante porque tiene su lugar y se tiene que hacer de la forma correcta. Y sin embargo, hoy en día muchas veces preferimos pensar en la iglesia como si fuera una tienda. Entonces vengo a la iglesia y quiero recibir lo que busco. O sea, quiero que me digan una palabra que me va a animar, que me va a ayudar a lograr mis metas. Entonces, si vengo a la iglesia y no salgo de la iglesia sintiéndome bien y sintiéndome animado y sintiéndome alegre, es porque algo está mal en esa iglesia y tengo que buscar otra iglesia que me satisfaga mejor. Pero la iglesia no es una tienda. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, una familia, un templo. Entonces, cuando una parte del cuerpo se enferma, pues no lo ignoro. Al contrario, busco darle el tratamiento indicado. Y en casos muy extremos, a veces se tiene que cortar una parte del cuerpo, si se vuelve gangrenosa, para que no se extienda esa infección al resto del cuerpo. Esos son casos muy inusuales, pero se dan.
En una familia, si no hay disciplina, si no hay reglas, si todo el mundo hace lo que quiere, la familia se convierte en un caos. Cada familia necesita disciplina. Un templo es un lugar santo, un lugar sagrado. Entonces en un templo no hacemos lo que nos dé la gana. Y la iglesia es un cuerpo, una familia y un templo. Y por eso, cuando un miembro de la iglesia está viviendo en pecado, no podemos simplemente ignorarlo. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Bueno, la primera cosa que siempre tenemos que hacer es orar por la persona. De hecho, el apóstol Juan nos dice que si vemos a un hermano que comete un pecado, que oremos por él, para que sea restaurado. Entonces, la primera cosa que debemos hacer, escúcheme bien, la primera cosa que debemos de hacer cuando vemos que alguien está cometiendo un pecado en la iglesia, no es recoger el teléfono o buscar el grupo de WhatsApp para mandar el mensaje a todo el mundo. No te vas a imaginar lo que yo vi al hermano fulano hacer. No es hablar con los demás, es hablar con Dios. Es interceder y orar por esa persona, es decir, Señor, tú sabes, tú conoces su situación mejor que yo. Tú sabes lo que está pasando. Por favor, ayúdale, restáuralo, hazle ver. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Y luego, dependiendo de la seriedad del asunto y lo que está pasando, si la persona tiene algún cargo en la iglesia, quizás se le tenga que retirar ese cargo, porque no está dando un buen testimonio. Si la persona no quiere arrepentirse, y esto es muy importante, si se arrepiente ya no hay más, pero si no se quiere arrepentir, entonces a veces tenemos que pedirle que no tome la cena del Señor. Y en casos muy extremos, donde hay una persona que está cometiendo un error muy grave y no quiere arrepentirse ni reconocerlo, puede ser que la iglesia tenga que expulsarlo, como en este caso que vimos en 1 Corintios 5. Pero aunque muchas veces es incómodo, no podemos simplemente ignorar el pecado. Querer tapar el sol con un dedo y fingir que no está ahí. Hace años, en una iglesia muy grande, uno de los miembros del personal tuvo una aventura con su secretaria. Y cuando los líderes de la iglesia se enteraron de lo que había sucedido, pues decidieron tratarlo de una forma así bajita la mano, para no dejar en vergüenza a la iglesia. Ellos decían, si esto se llega a saber, entonces la gente va a dejar de venir, van a dejar de diezmar, la iglesia se va a venir para abajo. Entonces, para no detener el ministerio de la iglesia y lo que Dios está haciendo aquí, fíjense cómo ponemos pretextos, hasta usando el nombre de Dios. No vamos a decir nada. Pero hay un problema. La Biblia dice que cuando un líder en la iglesia, cuando un líder comete un pecado público, tiene que ser amonestado públicamente también. Y este caso era el caso de un líder en la iglesia, alguien que estaba al frente. Pero no, vamos a manejarlo así. Y el año siguiente, 17 matrimonios de líderes en esa iglesia, que les digo era muy grande, terminaron en divorcio. Porque cuando el pecado simplemente se ignora, se tolera, se tapa, se pone debajo del tapete, cunde. Solamente se detiene cuando se saca la luz, aunque es incómodo, aunque es difícil, aunque es doloroso, pero a veces es necesario, porque si no, termina infectando y perjudicando a muchos más. Ahora, estamos hablando de la iglesia, pero lo mismo sucede en la familia. Cuando los padres no corrigen a sus hijos, entonces el pecado se repite y se extiende. Y esa corrección no siempre tiene que ser exagerada, no debe ser exagerada ni cruel. A veces solo se trata de dar un consejo, de decir, mira hijo, lo que estás haciendo no está bien. No se trata siempre de decir, rompiste un plato, te vas de la casa. No hay que ser exagerados, pero sí hay que tomar en serio los errores. Lo importante es no ignorar, no hacer caso omiso del pecado y la desobediencia.
Ahora quiero que veamos el resto de la historia, porque este es un caso muy interesante donde la Biblia nos revela lo que sucedió después con este hombre que estaba viviendo en pecado con su madrastra. Porque en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, él se refiere al mismo caso. Y vamos a ver lo que pasó, porque nos ayuda a ver todo el proceso, cómo debe ser y en cómo debe terminar. Entonces ahora vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11. 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11. Y dice así la palabra de Dios: si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso a la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Con este propósito escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Fíjense lo que había pasado. En el tiempo que transcurrió entre la primera carta, donde Pablo les dice expúlsenlo porque no se ha arrepentido, y la segunda carta, la iglesia había tomado medidas, había expulsado al hombre y él se había arrepentido. Ahora, probablemente en el proceso de la expulsión, como muchas veces sucede, este hombre había dicho cosas en contra del apóstol Pablo. Porque por lo general, cuando alguien nos llama la atención acerca de algo mal que estamos haciendo, no lo aceptamos de primero y hasta hablamos mal de la persona que nos está diciendo la verdad, ¿no? Buscamos formas de no aceptar la verdad. Entonces este hombre aparentemente había dicho cosas en contra de Pablo y en contra de la iglesia y usted no sirve para nada, pero después se arrepintió. Y ahora el apóstol Pablo dice, es tiempo de restaurar. Ya lo han castigado lo suficiente, él ya se arrepintió. Entonces, si lo siguen rechazando, él se va a desanimar y va a dejar la fe por completo. Había llegado el momento de perdonarlo y recibirlo de nuevo como un miembro amado y aceptado de la comunidad. Y cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar, nos portamos como si fuéramos incapaces de pecar nosotros mismos. Como si dijéramos, no, yo a lo mejor no soy perfecto, pero yo no podría hacer lo que hizo esa persona. Nos portamos así y es mentira. Por eso la disciplina siempre debe tener como objetivo la restauración. No dejar a la persona en vergüenza, no decir tú ya no puedes ser redimido, tú ya no sirves para nada, tú ya no tienes posibilidades, ya no puedes ser, ya no tienes remedio, como decimos a veces, no. Incluso cuando disciplinamos a nuestros hijos, no es para que se sientan rechazados y marginados para siempre. Es para motivarlos a que cambien. El rechazo excesivo puede ser contraproducente y muchas veces lo es. En cambio, el amor es motivador. Por eso dice el apóstol Pablo, que todo lo que hacemos lo hacemos en presencia de Cristo. Ahora, esa frase no es simplemente una palabra bonita para decir que espiritualmente Cristo está presente, es verdad, pero es que nosotros como cristianos lo tenemos que hacer todo a la luz de Cristo.
Cuando decidimos qué hacer como iglesia, tenemos que preguntarnos qué quiere Cristo que hagamos. Cuando tomamos nuestras decisiones a diario, tenemos que preguntarnos qué quiere Cristo que haga hoy. ¿Cómo voy a vivir a la luz de Cristo y a la luz del ejemplo que Él me da? Porque nuestra meta como cristianos es llegar a parecernos a Cristo. Es llegar a ser como Él. Jesucristo nos motiva a buscar su voluntad en la corrección y en el perdón. Entonces pensemos en cómo fue Cristo. Pensemos en cómo fue Cristo. Cuando Jesús vio el pecado, Él no se detuvo de hablar. Él no se quedó callado por temor a lo que la gente pensaría. Él confrontó el pecado. Y al mismo tiempo, Cristo recibió con amor a los pecadores arrepentidos. A la gente que la sociedad rechazaba y decía, no, esas personas no sirven para nada. Ellos formaban parte del grupo de Jesucristo. Nosotros solamente tenemos dos opciones. Podemos pertenecer al reino de Cristo, donde hay santidad, fe, esperanza, amor y perdón. O podemos pertenecer al reino de Satanás. Y ahí reinan la inmoralidad, la venganza y el rencor. Satanás quiere enredarnos con sus artimañas. Él quiere desanimarnos, quiere que creamos sus mentiras, que seamos rencorosos, que seamos altivos, que nos creamos los únicos que saben o que nos desanimemos. Pero lo que Jesús nos ofrece es muy diferente. En cierta ocasión, unos hombres le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y querían que Jesús la condenara. Y Jesús no arrojó la piedra. Él sabía que ellos eran tan culpables como esa mujer. Y por eso les dijo que los que fueran libres de pecado la apedrearan. Pero fíjense, observen bien lo que dijo Jesús al final de ese encuentro. Cuando todos los hombres se habían ido y nada más estaban Jesús y la mujer, Él le preguntó a la mujer, ¿nadie te condena? Y ella le respondió, nadie, Señor. Y entonces Él le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es lo que Jesús te ofrece. Perdón y una vida nueva. El perdón sin arrepentimiento es algo vacío. Pero el arrepentimiento sin perdón es algo desmotivador. Y por eso Jesús te dice, ni yo te condeno, te perdono. Ahora vete y comienza una vida diferente, una vida nueva, una vida mejor. Eso es lo que Jesús hace con nosotros. Nos dice las mismas palabras. Y esa santidad y ese perdón también deben de caracterizar la vida de la iglesia. Esto es lo que así debemos vivir en familia y en la iglesia. Buscando la santidad y con la disposición de perdonar cuando hay pecado y hay arrepentimiento. La disciplina y la restauración son el camino a la justicia y el perdón cuando se hacen bajo la dirección de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por los ejemplos que tú nos has dejado en tu palabra. Y ahora te pido, Señor, que nos des sabiduría para poner en práctica estas cosas que tú nos dices. Señor, que seamos sabios y equilibrados al tratar con el pecado. Y no ser ni demasiado tolerantes, ni demasiado farisaicos, sino más bien, Señor, a buscar siempre la restauración y el perdón, porque así nos has tratado tú a nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, y es en tu nombre que oramos.